Buenos días. Bienvenidos a todos a su casa, a su restaurante espiritual. Qué bueno, es un placer ver vuestras caras y poder reunirnos de nuevo en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, pero como digo siempre, vital, en un mismo entendimiento de la palabra, de lo que Dios nos está dando en este tiempo. Quiero dar la bienvenida a personas que vienen por primera vez. Solamente queremos darles un aplauso. Tenemos una pareja aquí. ¿Cómo los recibimos? Con todo nuestro cariño. Sean bienvenidos. ¿Quién más viene por primera vez? Que yo estaba por ahí en la oficina y no los he visto a todos. Hay una señora allí, bienvenida. Es un placer tenerla aquí. Gloria al Señor. ¿La pastora quiere un aplauso? Gloria a Dios. Quiero, básicamente en virtud de las personas que vienen por primera vez y de las personas que ya vienen viniendo hace 10 años, pero hace 4 meses que no venían. Es decir, los que no han venido escuchando la serie de lo que Dios nos ha regalado. Ahí dice: nada de lo natural, por celoso, apasionado, voluntarioso, honorable que parezca, puede causar que el reino y la vida de Dios se manifiesten. ¿Lo pueden leer de ahí o tengo mejores ojos yo? No creo. Ok. Pero quiero ponerlos en contexto a todos para que usted pueda hacer un seguimiento correcto de lo que Dios va a impartir esta mañana. Llevamos varios meses impartiendo conocimiento acerca de lo que es la qué. Dígalo fuerte, sí, la qué. Entonces, llevamos varios meses impartiendo conocimiento acerca de lo que es la vida. Wow. Y eso nos tiene que tener a nosotros ya fundamentados en el entendimiento de lo que somos nosotros, partiendo de la base de lo que el mundo nos proporciona y partiendo de la base de lo que Dios nos da a través de su palabra. ¿Qué soy? ¿Quién soy? El por qué, el para qué, el cuándo, el dónde. Siempre pensamos en ese propósito. Y eso nos ha llevado a nosotros a entender que Dios, en su eterna misericordia y sabiduría, ha proporcionado vidas. Porque hemos dicho, tenemos la vida de Dios. Diga, tenemos la vida Zoé. La vida de Dios es la vida Zoé. Tenemos la vida de Dios, tenemos la vida Zoé. Pero existen diferentes tipos de vivir, diferentes maneras de vivir. Está la vida bios. Y hemos hablado de la vida bios como la vida natural que Dios le ha dado a cualquier especie. La vida biológica, la vida física, que la vemos en cualquier especie, en todas las partes de la vida y de la naturaleza. Pero también somos portadores de la vida psuqué, que tiene que ver con nuestra psiquis, con lo almático, con lo razonal, con nuestro sistema sensorial, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros sentimientos. Eso es la vida psuqué. Pero también hablamos de algo nuevo que algunos no habían escuchado, y es la vida anástrofe, que tiene que ver con la conducta humana. Y también, de hecho, con la moral. Y hace 8 días nos apoyábamos y nos fundamentábamos en ese diálogo maravilloso entre Jesús y un fariseo ortodoxo, pero a mi juicio subgéneris, es decir, totalmente surrealista, que era nuestro amigo ¿qué? Nicodemo, un fariseo atípico, diferente a los otros fariseos, un fariseo amable y demasiado adulador, que llegó al Señor con alabanzas y echándole el cuento paisa para que el Señor cayera redondo ante sus preguntas y sus argumentos farisaicos. Wow, ahí aprendimos mucho
de lo que realmente está en la mente de Cristo cuando el Señor coge otro camino y le suelta algo tremendo y le dice: no, un momentico, os es necesario nacer de agua y del Espíritu. Es totalmente necesario nacer de nuevo a la vida de Dios, a la vida del Espíritu, y de alguna manera desconfigura, descuaderna completamente lo que Nicodemo estaba argumentando. Así que, para no volver a leer todo el texto, yo les recomiendo que lean Juan capítulo 3 con entendimiento, pero vamos a leer 3 versículos solamente. Así que vaya conmigo al Evangelio según Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5, 6 y 7. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así, mi amigo Nicodemo, que no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Esto confronta cualquier mente cristiana que tenga un mínimo deseo de entender las palabras de Jesús y no seguir simplemente caminando en historias bíblicas. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Por eso nosotros llevamos varias semanas hablando acerca de lo que es la vida, y de una manera específica en la vida Zoé. Y la vida Zoé, o como dirían ustedes los españoles, la vida Zoé, para que no me metan en problemas políticos, porque si yo digo Zoé, de pronto me van a meter en problemas políticos. Más bien diría Pepe. Así que hablando de la vida Zoé, amén, es un tema de vital importancia, total, es un tema total. ¿Para qué? Para poder nosotros determinar, número uno, quiénes somos en Cristo. Si yo no conozco la vida Zoé, yo no voy a poder determinar quién soy en Cristo, qué soy, de dónde vengo y para dónde voy. Pero es un tema también de vital importancia para nosotros poder conocer reino. ¿Qué es el reino? Porque, ojo, le cuento, hay pastores evangélicos que dicen: reino, 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 reino. Siempre el mismo tema del reino y siempre el mismo cuento del reino, y el Señor Jesús no habló de otra cosa. No predicó otra cosa y jamás envió a predicar otra cosa. Nunca le dijo a los discípulos: id y predicar de mí. No, id y predicar del reino. Por lo tanto, es vital nosotros conocer la vida Zoé, la naturaleza de la vida Zoé, la esencia de la vida Zoé, para poder entender gobierno, para poder entender reino, y escúcheme, para poder entender nuevo nacimiento. Y esto lo digo en virtud de algo interesante. El domingo pasado, que hablamos acerca de todo este tema de Nicodemo, yo generalmente disfruto mucho con la palabra porque es mi vida, y la trabajo y la escudriño y peleo con ella y salto y brinco y lloro. Esa es mi cotidianidad. Y cuando suelto algo, lo suelto con tal energía. Ustedes me conocen como soy yo, con tal energía y con tal, porque lo vivo. Pero cuando termino la prédica de hace 8 días, alguien viene y me dice: pastor, fantástico, me fascinó la palabra, pero finalmente, ¿qué es nacer de nuevo? Y esa pregunta a usted le causa risa, pero a mí me confrontó. A mí me confrontó. A mí me puso a pensar. Sí, me gustó la pregunta. El que me la hizo está aquí. Y me gustó la pregunta, porque me dijo: pastor, muy bonito todo lo que usted ha dicho, pero finalmente, ¿qué es nacer de nuevo? Que yo llevo 30 años en el evangelio y todavía no me aclaro. Porque usted me dice: vamos a ver, salir al frente no es nacer de nuevo. Soltar una oración, a la que llamamos hace muchos años la oración tampoco es nacer de nuevo. Porque el hecho de que un pastor haga un llamado, eso se llama un llamado, ¿o no? ¿O por qué le va a decir usted al café chocolate? No, eso es café.
Y si usted hace un llamado, es un llamado, punto. Y eso no quiere decir que se haya convertido, por más que haya cacaraqueado. ¿Aló? Entonces, si no es salir al frente, si no es decir una oración, entonces ¿qué es? Pero escúcheme, para nosotros poder entender nuevo nacimiento, vamos a tener que entender cómo funciona la vida Zoe. Y para poder entender los trámites de la vida Zoe, yo tengo que entender la vida bios, la vida suke y la vida anástrofe. Es decir, si yo no entiendo lo que Dios me ha dado y en el contexto donde Él me ha puesto, yo no voy a poder entender nuevo nacimiento. Así de sencillo. Entonces la cosa no es tan clara como de alguna manera nos la han pintado. Ahora, ¿cómo la entendemos? Escúcheme bien, iglesia. Hay cosas en esas vidas, y cuando le hablo de esas vidas, es la vida que de una o de otra manera usted ha vivido y vive y seguirá viviendo, porque ninguno de nosotros se puede desprender de la vida bios hasta que no se muera el cuerpo. Pero ojo, tampoco de la vida suke. Psiquis tendremos y alma tendremos, pero tampoco de la vida anástrofe. El tema está en el gobierno, que es lo que me gobierna. Entonces, si yo no conozco las cosas que de alguna manera me impiden de esas vidas manifestar el reino, yo no voy a poder conocer nuevo nacimiento. La pregunta entonces sería, pastor, entonces, ¿cuáles son las cosas de la vida suke, de la vida anástrofe, que me impiden a mí manifestar el reino de Dios? Que me impiden a mí manifestar la vida de Dios. Número 1, póngame el texto que sigue. Número 1, la mente natural. Número 2, la pasión natural. Y número 3, la voluntad natural. Y lo digo de esa manera porque de eso está lleno la iglesia evangélica. Ojo, yo le estoy hablando de mente, pero mente espiritual no. Le estoy hablando de las cosas, las cosas que en la vida suke, que en la vida bios, que en la vida anástrofe me impiden a mí manifestar, proyectar, mostrar, dar testimonio de la vida Zoe que tengo, de la vida Zoe que he recibido de parte de Dios. Entonces, lo primero que me impide eso, que me impide manifestar la vida del reino, ¿qué es? La mente natural. Y cuando hablamos de la mente natural, iglesia, yo le quiero decir algo importante. Cuando mi ser sigue siendo gobernado por la mente natural, iglesia, tiene la capacidad de entender las cosas religiosas. Claro, ¿a quién le vamos a quitar su capacidad intelectual? A nadie, no tenemos por qué hacerlo. Pero cuando mi ser es gobernado por la mente natural, aunque tiene capacidades de entender las cosas religiosas, de entender las cosas teológicas, de entender todo aquello que se nos explique, iglesia, no va a estar gobernado por las cosas del espíritu, porque estamos hablando de la mente natural. Es decir, es una mente que piensa como el mundo, y es una mente, iglesia, que actúa de acuerdo a lo que el mundo le exige, por más evangélico que sea. ¿Alguien entendió esto? Hay una cantidad de evangélicos que son gobernados por la mente natural. ¿Dónde quedan las cosas del espíritu? Entonces estamos hablando de las cosas en esas vidas que nos impiden a nosotros manifestar la vida del reino. Y esto se tiene que reflejar en su cotidianidad. Y usted muchas veces en ese entorno de su trabajo, de su casa, de su estudio, usted reacciona, usted actúa, usted habla. Y Pablo lo decía, pero ¿por qué hago lo que no quiero? Y a usted le ha pasado. ¿Pero por qué? Ahí está la pregunta. ¿Pero por qué? Lo interesante del asunto es que Pablo finalmente se entera y lo dice, iglesia. Pero cuando mi ser interno es gobernado por la mente natural, puede entender las cosas religiosas, las cosas teológicas, pero no las cosas del espíritu, porque es gobernado por lo que el mundo le exige. Y ahí es donde viene la pasión natural, el segundo punto. Vuélvamelo a poner, el segundo punto, la pasión natural. ¿Sabe una cosa? Que hay cristianos, yo los he visto, yo no sé si usted los ha visto, pero hay unos cristianos que tienen una pasión por la obra. ¡Uah! Una pasión por la obra tremenda. Pero estamos hablando de la pasión natural, iglesia. ¿Qué gano yo con tener pasión por las cosas religiosas sin el espíritu? Que tienen pasión por la obra, pero sin el espíritu, iglesia. Y déjeme decirle, por más apasionado y por más celoso de las cosas religiosas, si nosotros no tenemos la vida del espíritu, vamos a terminar actuando en contra de Dios. Ojo, ojo con esto.
por más apasionado que usted diga que es, por más apasionado que quiera mostrarse, si usted no es gobernado por las cosas del Espíritu, por la vida Zoé, usted va a terminar actuando contra Dios. Pablo lo dijo de esta manera. Póngame ahí por favor Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Y dice la Biblia: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo soy de vosotros. Celoso de Dios como lo soy de vosotros. ¿Cuántos entendieron ese texto? ¿Cuántos entendieron ese texto? Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo con entendimiento. Así que le voy a pedir el favor de que ponga sus ojos en la pantalla y vamos a leerlo. Dice de esta manera: yo de cierto soy cristiano, nacido en Suramérica, Centroamérica o el Caribe, pero vivo en Valencia, instruido por el pastor Pepito de los Palotes, estrictamente conforme a los preceptos evangélicos de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Algo más parecido a la realidad no podemos encontrar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo estaba totalmente lleno de pasión por agradar a Dios, pero celoso de la ley. ¿Cuántos están llenos de ese deseo de agradar a Dios, pero celosos de la ley? Escúcheme, celosos de la ley. Y el tema de Pablo era que queriendo agradar a Dios desde el alma, queriendo agradar a Dios desde su sistema sensorial, es más, queriendo agradar a Dios, deseando con todas sus fuerzas agradar a Dios, pero desde la vida, ¿su qué? Lo que hizo fue terminar persiguiendo a Dios. Mire usted el peligro de no entender la palabra del nuevo pacto. Queriendo agradar a Dios desde su sistema almático, desde sus emociones, desde su voluntad humana, desde sus deseos ministeriales. Lo que hizo fue terminar, iglesia, persiguiendo a Dios y al pueblo de Dios por su propia voluntad. Y es donde viene el tercer punto de nuestra lista. Y el tercer punto es la voluntad natural. Y la voluntad natural sencillo, porque el ser humano generalmente es llevado por su propia voluntad, ¿o no? O a su mamá nunca le ha dicho: usted sí es voluntarioso, mijo. Algunos me entienden el lenguaje. Usted sí es voluntarioso, nos decían en la casa. Porque el hombre es llevado por su propia voluntad. Pero no nos engañemos, la religión de una o de otra manera direcciona al hombre a cumplir la voluntad de los hombres, a cumplir la voluntad de las tradiciones, a cumplir la voluntad de los libritos escritos por ciertos personajes, a cumplir la voluntad de los cánones religiosos. ¿Como resultado de qué? Del gobierno de la vida su qué. Porque lo que gobierna la religión no es la vida soé, es la vida so qué. ¿Aló? Como resultado del gobierno de la vida su qué, es decir, de lo almático, de lo natural, de lo sensorial, de mi egoísmo, de lo que mi ser humano necesita y desea. Pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 1 versículo 4: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, no para quitarnos, para librarnos del presente siglo malo. Es decir, para librarnos de la vida que nos ha gobernado. Mire usted la gran garantía, las maravillas de entender esta palabra. Para librarnos de la vida su qué que nos ha gobernado. ¿Cuál es el presente siglo malo? Cuando la Biblia habla del presente siglo malo, no está hablando en términos cronológicos, no está hablando en términos de tiempo, está hablando en términos dimensionales. Ya eso lo hemos explicado 1000 veces. Para librarnos de la presente vida su qué que ha venido gobernando mi ser, de la vida anástrofe, de mi conducta moral, de lo que de alguna manera mi psiquis ha venido a presionar sobre mi vida. O sea, iglesia, que la voluntad de Dios es librarnos nosotros de la dependencia de las vidas que han venido a gobernar este presente siglo malo, donde de alguna manera habitamos antes de conocer a Cristo.
De eso es que el Señor nos quiere gobernar, partiendo del poder de la vida Zoé. Por eso, iglesia, es que absolutamente nada de lo natural, por celoso, por voluntarioso, por noble que parezca, puede causar que el reino, que la vida de Dios se manifieste a través de alguno de nosotros. Nada que tenga que ver con nuestro ser sensorial, con nuestra vida almática. Porque el tema es que nosotros tratamos de agradar a Dios desde la astucia de nuestro razonamiento, desde la astucia de nuestra inteligencia, aún de nuestros sentimientos, desde la fuerza de la voluntad humana, de la voluntad de nuestro ser natural. Pero déjame decirte, cuando tú presionas situaciones para agradar a Dios, estás muerto. Punto. Si tú estás presionando lo que sea, situaciones, contextos religiosos, teológicos, para agradar a Dios, estás muerto. ¿Por qué? Porque absolutamente nada de lo que hay dentro de nosotros tiene la capacidad de agradar a Dios. Nada. Nada de lo que hay en nosotros tiene la capacidad de agradar a Dios. Solo podemos agradar a Dios cuando la misma vida de Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Únicamente por su buena voluntad. Es decir, cuando la vida Zoé, que es la voluntad de Dios, gobierna sobre la vida Suké, que es mi voluntad. Pastor, ¿por qué dicen ustedes, tanto los pastores, que tenemos que hacer la voluntad de Dios? Dios no te está presionando para que tú no tengas voluntad. No es eso. Él te ha dado voluntad, libre albedrío. Todo te es lícito. Lo dijo usted. ¿Aló? Entonces el tema es de gobierno. Entonces, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, esa es la vida Zoé. Y cuando yo permito que esa vida Zoé gobierne sobre lo que me ha gobernado a mí, estamos hablando de, vamos a entender ¿qué? ¿Nuevo qué? Nuevo nacimiento. Porque me lo preguntaron el domingo y hoy se tiene que ir de aquí entendiéndolo perfectamente, iglesia. Por lo tanto, nosotros solo podemos agradar a Dios desde la misma vida de Dios, porque es esa vida la que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su propia voluntad, iglesia, por su buena voluntad, no por la nuestra. Dice la Biblia, por su voluntad, no por la nuestra. Aló, familia. Mire, por eso es que hay tanto cristiano cansado. Por eso es que usted encuentra tanto evangélico por ahí saturado de las exigencias religiosas, saturados, cansados de lo que pasa en las congregaciones evangélicas, saturado de las exigencias religiosas. Mire, la más grande bendición es nosotros poder encontrar y asistir a una iglesia donde nos enseñen a vivir por la vida de Cristo. Punto. Porque no se trata de meterte conocimiento teológico. No, se trata de enseñarte a vivir por la vida de Dios. Esa es una gran bendición, iglesia. Donde a mí me enseñen a vivir por la vida de Cristo. No por lo que un pastor quiera que hagamos a la fuerza, iglesia, sometiéndonos a agendas evangélicas. Cuidado. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Porque a veces lo que hacen es someterte a una agenda cristiana, someterte a una agenda evangélica. La pregunta mía es, ¿qué recibes tú cuando llegas a una iglesia? ¿Qué es lo que recibes? ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que te dan? Cuando tú llegas a una iglesia cristiana, iglesia, ¿qué es lo que recibes, iglesia, en una congregación nueva? La pregunta es, ¿recibes una agenda cristiana o recibes la vida de Dios? ¿Por qué no te lo preguntas? ¿Por qué no haces un recuento, un inventario de tu recorrido? ¿Qué recibes? ¿Una agenda evangélica o recibes la vida de Dios? ¿Aló? ¿Alguien está pensando en lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que recibes, iglesia? Porque si lo que recibes es una agenda cristiana, esa agenda cristiana te direcciona al ayuno. ¿O a qué lo direcciona a uno una agenda cristiana? Haga un recuento, haga un inventario de su recorrido. Te direcciona al ayuno.
te direcciona al sacrificio, te direcciona a los programas de hombres, te direcciona a los preceptos religiosos, te direcciona a las mismas agendas, a la organización, iglesia. ¿A qué te direcciona? Pero la vida de Dios te dirige a aprender a vivir según la voluntad de Dios. Por eso es que antes de enseñarle a la gente ayuno, antes de enseñarle a la gente liberación, antes de enseñarle a la gente sacrificio, antes de enseñarle a la gente un programa de actividades, la gente tiene que aprender quién es en Cristo. ¿Qué es en Cristo? ¿Qué es una nueva criatura? ¿Qué es la nueva vida de Dios? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque, iglesia, nosotros metemos a la gente a hacer cosas antes de que la gente sepa quién es. Y eso lo que hace es alejar a la gente del verdadero conocimiento de lo que es Dios. Y ahí es donde la gente se llena de orgullo espiritual, de orgullo ministerial. ¿Por qué? Porque estaban creciendo en el ejercicio del alma y no del espíritu. ¿Lo entendemos? Estaban creciendo en el ejercicio almático y no en el ejercicio espiritual, iglesia. No había incremento de Cristo, sino incremento de su orgullo sensorial. Por eso es que cuando llega a una congregación como estas, una de esas personas que lleva 20 o 30 años en el evangelio, iglesia, esas son las primeras que se resisten a la vida de Dios. ¿Se acuerdan de los muebles que hablábamos la semana pasada? Porque su cabeza está llena de una cantidad de muebles viejos que no quiere ni vender. Los muebles hay que vender, se pueden vender por, ¿cómo se llama la página esa por donde mueven vendiendo los muebles? Wallapop. Véndalos. No los quiere vender, regálelos. No los recibe nadie, tírelos. Para eso está el contenedor. Llame al ayuntamiento que a su casa van. ¿Alguien está entendiendo esto? Pero cuando llega una persona llena de información, con la cabeza saturada de información teológica, de información evangélica, se resiste a las cosas de Dios. Y es más, lo más gracioso del asunto es que cree que hay que dejarlo predicar, porque como lleva 30 años en el evangelio, sabe muchísimo, iglesia, del evangelio. Pero déjame decirte, oír muchísimas predicaciones no es garantía de que tú tengas la vida del Espíritu. No es garantía de que tú tengas la vida de Dios. Iglesia, no es garantía de que tu vida haya sido incrementada en el poder de la mente de Cristo. Esa fue una de las grandes ventajas de la primera iglesia. A mí no me gusta decir la iglesia primitiva, como dicen algunos, eso no es bíblico. De la primera iglesia, esa fue una de las grandes ventajas. No tenían diccionarios, no tenían libros teológicos, no tenían la concordancia de Strong, no tenían comentarios de teólogos. Es más, no tenían internet. Oh, qué interesante. Pablo mandaba las cartas, la iglesia las recibía y la leía. Y de la misma manera, esa misma carta la enviaba a otras iglesias porque no habían fotocopiadoras. Esa misma carta no la reproducían, la mandaban. Esa misma carta viajaba de un lado para otro y Pablo la mandaba a iglesia, pero Pablo tenía la firme seguridad de que esa carta estaba en manos del Espíritu de Dios, de que esa carta estaba en manos del Espíritu Santo. Es decir, Pablo sabía que su carta no contenía conceptos teológicos, que su carta no contenía historias antiguas. Su carta contenía la vida de Dios. Su carta contenía la vida del Espíritu. Su carta contenía la vida Zoé. Por lo tanto, de esa manera Pablo entendía que cuando esa carta llegaba a manos de una iglesia, esa carta, porque el Espíritu Santo de Dios la entregaba, iba a dar lo necesario para que esa iglesia creciera en la vida del Espíritu Santo, para que esa iglesia creciera en el Espíritu, para que esa iglesia madurara en el Espíritu. Nosotros lo tenemos todo, familia, todo. Cuando yo entiendo eso, es donde entiendo yo que discipulado no es la imposición de conocimientos. Los que han dictado la materia de discipulado, los que la han recibido, discipulado no es la impartición de conocimiento, la imposición de datos, de argumentos teológicos. No, iglesia. Es más, discipulado
no es la impartición o la imposición de reglas o aún de servicio, no, iglesia. Es la impartición de la vida Zoé, de la vida de Dios. Por eso Pablo sabía que con solo leerla, el Espíritu Santo iba a dar lo necesario para que la iglesia siguiera creciendo, para que la iglesia madurara en el Espíritu. El gran problema de nosotros, de la iglesia contemporánea, es que la iglesia se ha quedado en un show de entretenimiento. Y eso es lo que ha hecho la iglesia contemporánea. Iglesia, entretener a la gente. Y entretener a la gente atando demonios, echando aceite, maldiciendo al uno y al otro, haciendo danzas hebreas, actividades improductivas que no llevan a crecer a nadie, que nos llevan a crecer en el entendimiento, renovados en el espíritu de vuestra mente. Lo que Dios ha querido es que crezcamos en el entendimiento, iglesia. Y la gente que entretenida. Pero cuando usted recibe la vida Zoé, iglesia, ahí empieza a tener una vida cristiana productiva. Ahí empieza a tener una vida cristiana dinámica en su hogar, en su trabajo, en su estudio, en su negocio, a proyectar, a programar, a saber quién es en Cristo, iglesia. Pero déjeme decirle, eso se da única y exclusivamente en medio de las pruebas de nuestra cotidianidad, en medio de las pruebas de la vida, en medio de las pruebas que tenemos todos los días. ¿O quién no tiene pruebas? En medio de los problemas, en medio de las pruebas que tenemos a diario. Mire, yo sé que he madurado cuando viene la prueba. Ahí se la solté. ¿Usted de qué se ríe? Yo sé que he madurado cuando viene la traición. Yo sé que he madurado cuando viene la aflicción, iglesia, cuando viene la lucha. Porque nosotros somos conformados a Cristo en medio de la prueba. Ahí donde se termina el Señor, ¿y por qué yo? ¿Y para qué esto? No, un momentico. Yo soy conformado a Cristo en medio de la prueba. En medio de la prueba. Por eso Pablo decía: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Por eso era que lo decía. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nuestra conformación a Cristo no se da sentado el domingo en una congregación. Se da en medio de la prueba, en medio del vituperio, en medio de la traición, cuando soy criticado, cuando soy atacado, cuando por ahí la gente está diciendo que yo no soy lo que digo ser. Ahí, exactamente ahí, yo estoy siendo conformado a Cristo. Ahí es donde estoy siendo conformado a Cristo. Ahí es donde el Espíritu de Dios da testimonio de mí, donde el Espíritu de Dios da testimonio de mi llamado, donde el Espíritu de Dios da testimonio de mi vida, de lo que digo, que lo que digo no se queda aquí, sino que trasciende a mi casa, que trasciende a mi trabajo, que trasciende a mis hijos, que trasciende a mi esposa. Ahí y solo ahí, iglesia. Es decir, cuando tú crees y te levantas trabajando. Es decir, cuando tú crees y haces. Porque no se trata de creer y decir, se trata de creer y hacer. Cuando tú crees y a pesar de lo que te haya pasado, te levantas y trabajas creyendo en el poder de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque absolutamente todo lo que pasa en tu vida, Dios solo tiene una manera de enfrentarlo. Y es como con el Cristo que tú tienes adentro. Sí, amén. Amén. Pero la costumbre de nosotros es otra. Porque cualquier cosa que nos pasa, oh Señor, oh Padre mío, ayúdame Señor. No, ayúdame nada, levántate, cree. Porque el poder está en ti, el poder está en ti. ¿Sabes? Así actúa Dios. Dios no actúa esperando que tú estés quejándote tirado en un rincón. Deja de ser quejicas. Levántate, cree en el poder del Cristo que no está allá, está ahí. Cree y empieza a actuar en consecuencia a este conocimiento, en consecuencia a lo que Dios te ha dado. Entonces Dios actúa, ¿cómo? Enfrentando todo lo que viene a tu vida, tus problemas, tus luchas, las traiciones, las críticas. ¿Cómo? Por medio del poder del Cristo que habita en ti, y no por medio de un espíritu invisible que entra por una ventana y sopla.
Silencio, todos, que viene el Espíritu Santo. Perdóname la palabra, pamplinas. El Señor dice que tu vida, tu cuerpo, tu ser es templo del Espíritu. Es templo del Espíritu. Cristo está en ti, el poder está en ti. Entonces no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Saca lo que Dios metió en ti, saca lo que Dios metió en ti y mételo en todas tus cosas. Mételo. Participa, Dios, de todo, que Dios está ahí en ti. La Biblia dice que Él vino a morar en nosotros. Y tengo que empezar a creer en esto. El tema del asunto es que algunos se dedican a soñar, escúcheme, a soñar, esperando promesas ya cumplidas. Porque la promesa es Cristo y ya todo se cumplió en Él. Entonces algunos se dedican a soñar, esperando promesas ya cumplidas. La palabra mía es excelente. Yo creo que hay que soñar. Es más, el que no sueña, no vive. ¿O no? Hay que soñar. Yo sueño. ¿Cuántos sueñan aquí con algo? ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos alguna vez han tenido un sueño? ¿Cuántos? Yo quiero saber cuántos. Levante su mano si sueña. Entonces le voy a pedir un favor, ahí donde está. Cierre sus ojos, vamos a soñar. Por un momento nomás, cierre los ojos que nadie lo está viendo. ¿Sabe por qué no lo ven? Porque tienen los ojos cerrados. Cierre sus ojos. Vamos a soñar. Sueñe con el futuro de sus hijos. Sueñe con lo que Dios va a hacer en usted y está haciendo en usted por Cristo. Sueñe con su economía, con ese negocio, no sea rebelde, cierre los ojos, ciérrelos un momento, que nadie lo está viendo. Sueñe con lo que usted está estructurando y a dónde Dios lo va a llevar. Porque no sueñe con su ministerio. Sueñe con la bendición maravillosa para su hogar, para sus hijos, para su esposa. Sueñe a dónde Dios lo va a poner. Sueñe, iglesia. Pero cuando esté soñando con sus ojos cerrados, no olvide abrirlos. Escuche, cuando esté soñando con sus ojos cerrados, no olvide abrirlos, porque la realidad se enfrenta con los ojos abiertos. Abiertos. El problema es que la distancia entre los sueños y la realidad a veces nos paraliza. Porque usted parece que tiene dos partes de su cerebro. Y aquí está pensando en sus sueños y aquí está pensando no puedo. Aquí está pensando en todos los sueños y aquí está pensando no soy capaz. No se va. Y a veces la distancia entre sueños maravillosos que tenemos y la realidad nos llena de miedo, iglesia. Pero déjame decirte, si tú amas tanto ese sueño, si tú deseas tanto ese sueño, cree en el Dios que cumple los sueños por el precioso Cristo que te ha regalado, por el Cristo que vive en ti, por el Cristo que te ha llenado. Oh, escúchame. No importa las veces que hayas caído y no importa las veces que hayas fracasado. No existe éxito sin fracaso. No existe éxito sin haber fracasado. Por lo tanto, yo hoy te digo, levántate con fe, levántate creyendo, madruga, trabaja duro, métele caña, todo lo que tengas. Y escúchame, deja de pensar en el pasado, deja atrás tu dolor, deja atrás tu pasado, deja atrás tus problemas, deja atrás la gente tóxica que ha negado que tus capacidades te las ha dado Dios y que tú puedes lograr todo lo que Dios se ha propuesto en tu vida. Hazlo. Solo tienes que hacerlo, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú lo crees, te conviertes en el dueño de la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. En el dueño. Tú eres el dueño de esa victoria. Él se metió dentro de ti y te hizo dueño de su victoria. ¿Por qué? Porque lo peor de nosotros,
ya fue crucificado. Lo peor de nosotros ya fue crucificado. Por lo tanto, si lo peor que hay en mí ya fue crucificado, ahora lo que sale es lo mejor. Y lo mejor es Cristo. Lo que ahora poseo, lo que ahora sé que tengo. Vamos a entender que es nuevo nacimiento. Vamos a entender que es nacer de nuevo. Oh, iglesia, ¿qué es lo que sale de mí? La nueva creación, la nueva vida, el Cristo que poseo, iglesia. Esa nueva creación es nueva. Y es nueva, ¿por qué? Porque esa nueva vida es nueva porque es diferente a las vidas que tenía. Las vidas que me gobernaban era la vida bios, la vida anástrofe, la vida suqué. Pero ahora tengo la vida Zoé, es nueva, es diferente, es totalmente distinta. Los códigos son diferentes, los estatutos son distintos, la manera de entenderla es distinta, la manera de manifestarla es distinta, la manera de vivirla es diferente, es totalmente nueva, iglesia. Y con la vida Zoé nosotros recibimos una vida que lo contiene todo. Una vida que contiene estatutos, códigos, que contiene facultades y características y elementos para ser victorioso. Contiene todo lo que un hombre necesita, todo lo que una mujer de Dios necesita, iglesia. Por la sencilla razón de que queramos o no queramos, nosotros estamos, iglesia, sujetos a la vida del reino que nos gobierna. Piensa en esto. Quien más o menos va adentrándose en la vida espiritual, nosotros estamos sujetos a la vida del reino que nos gobierna. ¿O no? Claro que sí, familia. ¿Por qué? ¿Por qué las plantas producen plantas? Porque están sujetas a la vida del reino que la gobierna. El reino vegetal, ¿verdad? No produce sapos. Pues allá habrían dos reinos. Las plantas producen plantas porque están sujetas a la vida del reino que nos gobierna. Por eso a mí me da el pensar de que es totalmente imposible que yo venga del mono. Porque mi vida está sujeta a la vida del reino que me gobierna. ¿Aló? A la vida del reino que me gobierna. Entonces nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Muriendo a esas vidas que me gobernaban y viviendo a la vida de Dios. Muriendo a la vida suqué, muriendo a la vida anástrofe y viviendo a la vida de Dios. Es decir, volviendo a nacer. Pablo llama eso nueva creación. Y la nueva creación es sostenida única y exclusivamente por la vida de Dios. Por eso es que ahora somos llamados hijos de Dios. Lo dice Juan capítulo 1 versículo número 12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, diga conmigo, a los que creen. Yo quiero escuchar a la iglesia. Diga conmigo, a los que creen. ¿A quiénes? Pregunta, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? Ahí dice que a los que creen. Punto. Excluyente. ¿Qué quiere que le diga? A los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Es decir, nacimos al Espíritu cuando ¿qué? Cuando creemos. Diga, cuando creemos. ¿Aló? Por eso el que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, lo que es carne produce carne. Y lo que es espíritu produce espíritu. ¿Tú qué produces? Porque lo que es carne produce carne. Y lo que es espíritu produce espíritu. Y como Dios no es carne, sino espíritu, produce ¿qué? Hijos espirituales. ¿Aló? Por lo tanto, espiritualidad no es hacer cosas en la iglesia. Espiritualidad no es nuestro sacrificio personal. Espiritualidad ni siquiera es el conocimiento. Es una nueva naturaleza que nos gobierna. Eso es la vida del Espíritu. Por eso, iglesia, si alguno se une a una ramera, un espíritu es con ella. Pero si alguno se une al Señor,
un espíritu, es con Él. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que nosotros morimos, fuimos sepultados y resucitamos juntamente con Él. Por lo tanto, y partiendo de lo que hemos escuchado hasta ahora, nacer de nuevo no es pasar al frente, hacer una oración, llorar, temblar y sentirse diferente. Escríbalo y póngalo entre comillas. Nacer de nuevo es recibir la vida de Dios, entender la vida de Dios, aceptar la vida de Dios y vivir por la vida de Dios. ¿Lo aprendió? Lo voy a repetir. Nacer de nuevo, familia, es recibir la vida de Dios, entender la vida de Dios, aceptar la vida de Dios, asumir la vida de Dios y vivir por la vida de Dios. Iglesia, por eso se llama nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a arreglar tu vida. Y ese es otro concepto que nos han mal enseñado. Dios no vino a restaurar tu vida. Dios vino a darte una vida nueva. Nos la pasamos mucho tiempo intentando arreglar, intentando restaurar, porque no hemos entendido que tenemos una vida nueva. La pregunta entonces sería: ok, pastor, fantástico. Y entonces, ¿cómo recibimos esa vida? ¿Cómo? Hace unos días, tal vez unos meses, predicábamos en qué fue lo que falló Adán. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado original? ¿Cuál fue el pecado de la transgresión? ¿Cuál fue? Amén. Qué bueno, esta iglesia está entendida. Alguien hubiera gritado: la desobediencia. No. Adán no creyó a lo que Dios le había dicho, entonces cayó en desobediencia. Entonces partamos de ahí. Porque la pregunta que yo acabo de hacer es: entonces, ¿cómo recibimos esa vida? ¿En qué falló Adán? En que no le creyó a Dios. Y el texto que acabamos de leer dice: ¿a los que qué? A los que creen. A los que creen les dio potestad de ser hechos hijos. Juan capítulo 1 versículo 12. A los que creen. Por eso cuando usted cree en la obra perfecta que Dios realizó por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí viene una nueva naturaleza. Ahí Él te hace partícipe de su naturaleza y a usted se le imputa lo que Él hizo. Escuche bien, a usted se le imputa lo que Él hizo. Escuche, iglesia, a usted se le imputa su muerte. Por eso dice la Biblia que nosotros morimos juntamente con Él. A usted se le imputa su sepultura. Por eso dice la Biblia que somos sepultados juntamente con Él. A usted se le imputa no solamente su muerte y su sepultura, sino que se le imputa su resurrección y su victoria. ¿Estamos entendiendo? Esto es maravilloso entenderlo, familia. Es decir, nosotros recibimos lo que Él recibió. ¿Recibimos la muerte? Sí. ¿Recibimos la sepultura? Sí. ¿Recibimos la resurrección? Sí. ¿Recibimos la vida eterna? Recibimos la vida Zoé, la vida de Dios. ¿Cómo recibimos esa vida? Por fe en la obra perfecta que Dios hizo con Cristo en la cruz de Calvario. Diga conmigo: por fe. ¿Cómo se llama esta congregación? ¿Por qué? Porque aquí hablamos entre nacidos de nuevo. ¿Cómo, iglesia, recibimos esa vida? Diga conmigo: por fe en la obra de la cruz. Ok, usted está muy preguntón. ¿Cómo nacemos de nuevo? Creyendo y siendo consecuentes con esa fe, es decir, viviendo por la vida de Dios. Ya van dos preguntas. Le voy a hacer la tercera. Vale, pastor, fantástico. Pero entonces, ¿cómo maduramos a esa vida? Escúcheme, ¿cómo maduramos?
Respuesta, constancia. Respuesta, permanencia. Ay del que conoce y se echa para atrás. Constancia, permanencia, iglesia. Es decir, creyendo a tope que el que comenzó la buena obra en mí es fiel y justo para terminarla, para acabarla, para hacer de mí lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Juan dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 6, póngalo, dice: el que dice que permanece en Él. Wow, aquí hay más de uno. Léalo fuerte usted a la de 3. 1, 2, 3, léalo. Y entonces debía andar como Él anduvo. Así que si nosotros lo recibimos por fe, pues vivamos por fe. Mire, yo a esto me hubiera parado en la silla, hubiera gritado, hubiera aplaudido. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir una cosa, familia. Yo vivo por fe. Y ella lo sabe. Yo vivo por fe. Que caiga lo que esté flojo. Que estoy hasta el cuello. Del cuello sacó el Señor al pueblo de Israel. ¿A mí qué me está contando? Yo sé que la prueba me está conformando a la estatura del varón perfecto. Eso es vivir por fe. Si lo recibiste por fe. No, pastor, es que yo hice la oración de fe y yo lo recibí por fe. Sí, entonces vive por fe, tío. ¿Me estás contando? Que no me venga con cuentos. No me venga con cuentos, que ya estoy muy hecho. Si usted lo recibió por fe, dé testimonio. Viva por fe. Y deje de quejarse. Deje de quejarse. Que Él está en control de sus hijos. Porque Él lo hizo a él. A usted lo hizo su hijo. Por la fe, punto. Por una fe genuina. Por una fe verdadera. Por una fe entendida. Porque la fe que ignora es esclava. Por una fe entendida. Por una fe que entiende la palabra. Iglesia. Por lo tanto, yo hoy puedo declarar. ¿Cuántos quieren declarar conmigo? Diga, yo creo. Dígalo con fuerte. Diga, yo creo que lo que Dios depositó en mi espíritu, dígalo, que lo que Dios depositó en mi espíritu por medio de su Hijo Jesucristo crece. Diga, crece, se desarrolla y da fruto. Y da fruto. Y yo daré testimonio de eso. Por eso es que yo no me tengo que desgastar en luchas inoficiosas. Por eso, iglesia, es que yo no tengo que agotar mis fuerzas, ni tengo que hacer aspavientos, ni demostraciones espirituales de santidad o santurronería. Las cosas son como son. El Señor jamás hizo demostraciones como hacen los pastores hoy en día, perdónenme, pero unas demostraciones espiritualoides que no van. El Señor se apartaba de sus discípulos y se iba a orar solo al jardín, al desierto. No tenía que estar con tan mega para que me vean arrodillado, no. ¿Aló? Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. No, ¿por qué? Porque Él en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe cuál es el problema, familia? El problema es que nosotros nos frustramos cuando de alguna manera vemos nuestras propias falencias. Nos frustramos cuando vemos nuestras propias debilidades, familia. Nosotros nos frustramos cuando la gente le dice a uno: vamos, usted tiene que ser más santo porque usted es el cristiano. ¿Y usted? ¿Y usted es el que va a la iglesia? ¿Cuántos han oído eso? ¿Y usted es el que lee a Pablo? ¿Y usted es el que mantiene leyendo la Biblia? Palabras del diablo. ¿Usted debería dar ejemplo, porque usted es el que va a la congregación. Y ahí uno se mira a sí mismo y dice: no, definitivamente yo no califico. Yo no valgo un duro. ¿A qué voy a volver por allá? Si es que estoy dando mal ejemplo.
El que reza y peca empata, decía mi abuela. Pero empieza uno a autodescalificarse. ¿Pero sabe por qué? Porque quitamos la mirada de Cristo. Eso es lo que pasa, quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en nosotros mismos. Y usted quita la mirada de Cristo y empieza a mirar al hombre. Y usted no ve ya más al marido que tiene a Cristo, sino al hombre que tiene falencias y defectos y está viviendo un proceso donde está siendo conformado a la estatura del varón perfecto. A la estatura del varón perfecto. Oh, iglesia, quitamos la mirada del Señor y la ponemos en los hombres. Pero déjeme decir una cosa, ese es el evangelio de la superación personal. Ese es el evangelio de la superación personal, de lo almático, de la vida suqué. Ese evangelio es el que dice: tú debes hacer lo que a Dios le agrada. El evangelio de Pablo decía otra cosa. El evangelio de Pablo decía: el Cristo que portas hace lo que a Dios le agrada. Eso es distinto. El Cristo que portas, el Cristo que está en ti. Nacer de nuevo es recibir, aceptar, entender y vivir la vida Zoe, la vida de Dios. ¿Hay una vida Bios en ti? Sí. Hombre, por lo menos en algunos, hay otros que yo los veo como... En casi todos. No, en todos. ¿Hay una vida Suqué? Claro. En unos más desarrollada, en otros no tanto. Pero ahí está. Hay una vida Nastro, que todos manejamos cierto tipo de conductas, cierto tipo de moral. Eso no se va a alejar de ti, ni Dios te lo va a quitar. Pero Él hoy quiere liberarte de gobierno de esas vidas en tu vida y fortalecer el conocimiento que hoy tienes de la vida Zoe, de la vida del Cristo que te habita, y darte a ti la posibilidad de creer de que Él ha traído su gobierno a ti y que por medio de ese gobierno tú ya eres dueño de la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. Señor, te doy gracias por el poder de tu amor, por el poder de tu misericordia y de una manera especial, Señor, por el poder de tu conocimiento, de llevarnos a nosotros a otros niveles de entendimiento donde podemos fluir, no como religiosos ignorantes, llenos de una fe ciega, sino como hijos de Dios entendidos en un evangelio que ha sido escrito por el mismo Dios creador del universo, como hijos entendidos, y que partiendo de ese entendimiento nuestro comportamiento dará testimonio en nuestra familia, en nuestro trabajo y en esta sociedad de lo que somos en Cristo, en tu Hijo amado, en aquel en el que tú sientes complacencia, porque en Él está el amor, la misericordia, la salvación, el reinado, la creación, el diseño, el poder, el propósito, el todo, Señor. Lo que le da vida, lo que le da dinámica a nuestras vidas, lo que le da vida a nuestras vidas, lo que nos da respiración, motivo, causa, consecuencia, todo en Cristo. Oh, te bendigo, Rey, por el poder de tu palabra, por el poder y por la gran bendición y misericordia de poner tus ojos en nosotros, un pueblo inmerecedor, pero que hoy, por ti, Señor, somos lo que somos, por la grandeza de tu bondad. Estás haciendo de nosotros un pueblo que ve más allá de la nariz, un pueblo que camina una milla más, un pueblo que sirve, que ama, que abraza, pero no por aspaviento religioso, sino porque conoce el poder del amor de Dios para impartir a quienes tenemos a nuestro lado. Te bendigo, mi Rey. Descansamos en ti y te pedimos que cada palabra dicha aquí quede escrita de una manera firme por tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.